días, hermanos. Buenos días con cada uno de ustedes. Al Señor la honra debida a su nombre, tal como los textos nos enseñan, en cuanto al acercamiento que tenemos a Él. Hoy en esta mañana tenemos un bonito tiempo, lo hemos celebrado ya a las 8 de la mañana, 8:30 de la mañana, la cena del Señor. Y hoy también vamos a continuar en este segundo culto. Lo vamos a hacer como lo hemos titulado el día de hoy, en memoria de Él. Vamos a estudiar este texto, vamos a estudiar juntos esta verdad que nos enseña su palabra. Es un hermoso momento cuando la iglesia se une a practicar las ordenanzas que el Dios nos da. No solamente domingo a domingo nosotros estamos unidos para aprender, para cantarle, adorarle, ser edificados mutuamente, sino que también hay momentos en que se llevan a cabo estas ordenanzas, se desarrollan. Hay dos ordenanzas muy claras que el Señor nos ha dejado y tiene que ver con el bautismo y la cena del Señor. Cuando una iglesia está viva, no significa que no atraviese algún problema. Atraviesan problemas, a veces atraviesan limitaciones, pero una iglesia está viva, siempre está añadiendo nuevas personas, nuevos creyentes. Estas personas se están bautizando, estas personas están dando sus pasos adecuados en su transformación a través de lo que Dios está haciendo en su palabra con el Espíritu Santo, y a su vez también estas personas juntas y juntos, como estamos aquí, celebramos la cena del Señor. Hoy vamos a desarrollar este texto. Tal vez nunca lo hemos desarrollado, nunca lo hemos enseñado como la Biblia nos muestra, y hoy vamos a desarrollarlo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 23 hasta el 26. Antes de que nosotros podamos proseguir en el texto, del cual les voy a pedir que lo dejen ahí abierto porque vamos a mirarlo, vamos a desarrollarlo, vamos a orar un momento y entregar al Señor este tiempo. Oramos. Amado Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias por el inmenso privilegio que tú nos das al ser declarados hijos tuyos. Damos gracias por la misericordia que extendiste y porque nos llamaste desde los confines de diferentes lugares en este mundo, en diferentes situaciones, en diferentes pecados, de diferentes conceptos que teníamos de la vida y práctica de ella. Damos gracias porque nos has perdonado y lavado nuestros pecados y has emblanquecido nuestras vestiduras. Estamos seguros en ti. Y sabemos claramente, Santo Dios, que en algún tiempo más adelante te veremos cara a cara. Adoramos en esta mañana, Santo Dios, y como iglesia nos proponemos celebrar la Santa Cena. Y en esta mañana también, Santo Dios, oramos para que nuestro entendimiento sea abierto, nuestros ojos espirituales puedan ver claramente lo que tú nos quieres mostrar. Y rogamos, Santo Señor, para que tú puedas obrar en esta mañana en cada uno de nuestros corazones. Queremos suplicarte, mi Dios, que tu Santo Espíritu pues nos guíe, que tu palabra viva y eficaz nos aperture el entendimiento y nos muestre claramente las diferentes cuestiones que tenemos que abordar y situaciones a las que tenemos que a veces corregir. Perdona nuestras ofensas. Venimos delante de ti tal como somos y siempre, Padre Santo, en los méritos de Jesús, tu Hijo. Amén. En 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 26, vamos a leer esta porción. Siempre la hemos leído cuando iniciamos la cena del Señor. Esta vez la vamos a desarrollar. 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Si usted tiene a su amigo ahí, a su hermano, por favor, háblale la Biblia, muéstrele las Escrituras para que todos podamos beneficiarnos de la enseñanza. ¿Ya? 1 Corintios 11, del 23 al 26. Dice así: porque yo recibí del Señor
lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esta porción el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto. Ha tratado ya muchos temas concernientes a la situación que ellos están viviendo. Es una iglesia que se encuentra en problemas. Esta carta que el apóstol les ha enviado a ellos está tratando de corregir un problema fuerte que ellos están atravesando. Su mente ha empezado a envanecerse. Y al envanecerse su mente, su corazón, empiezan ellos a desubicarse exactamente de quiénes son. Se han olvidado de la gracia, se han olvidado de sus pecados, se han olvidado de quiénes eran en otro tiempo y ahora están empezando de alguna forma a menospreciar a sus hermanos. Hay un desorden dentro de la iglesia porque recuerde, siempre que un corazón se envanece, siempre que un corazón se enorgullece, cae en altivez. Y al caer en altivez tiene un alto concepto de sí mismo y se olvida de que es un redimido por misericordia. Esto hace que lo que fluye a través de él va a ser esencialmente el desprecio hacia los demás. La iglesia de los Corintios está atravesando situaciones difíciles. No digo que esta es una iglesia la única que tenía problemas. Cuando uno mire en el libro de Apocalipsis, se va a dar cuenta que el Señor le está escribiendo a las iglesias, diferentes iglesias alrededor del mundo, y les está tratando uno u otro problema. Cada una de las iglesias siempre tiene algo que el Señor tiene que decirle. Las iglesias son imperfectas porque están compuestas de seres imperfectos, los cuales somos nosotros. Aún somos pecadores y aunque ya somos perdonados, las limitaciones humanas y nuestra pecaminosidad siempre va a tener que alejarnos del Señor porque el pecado nos aleja de Él, pero tenemos a Cristo como abogado y confesando nuestros pecados continuamente volvemos a Él. Aquí está tratando un tema muy candente que tiene que ver con la cena del Señor. La iglesia de los Corintios ha desubicado su mente y cree que la práctica que está teniendo es celebrar la cena del Señor. Recuerde que estas ordenanzas han sido instituidas para que la iglesia las pueda celebrar. El bautismo, inmersión por agua, o no vaya a pensar el rozamiento de agua, sino inmersión por agua, que ya lo hemos enseñado lo que significa el bautismo, pero a su vez también la Santa Cena, que celebra acerca del Señor. Algo que está pasando aquí es que los corintios tenían la costumbre de hacer sus comidas, sus ágapes se les llamaba. Y estas comidas eran comidas comunitarias. Algo así nosotros cuando éramos mucho más pequeños y estábamos en un lugar al costado, en alquilado, nosotros celebrábamos cada tiempo. Nos reuníamos, no traíamos comida para vender, sino cada uno de nosotros traía un potaje, lo poníamos alrededor de las mesas, invitábamos amigos, vecinos, y todos juntos, después de escuchar la palabra de Dios, terminábamos comiendo, ¿sí? Y todos juntos celebrábamos estos bonitos momentos. Conforme pasó el tiempo y esto ya se empezó a hacer mucho más difícil, porque el número creció y ya se nos hacía más difícil por las limitaciones que teníamos dentro de nuestro terreno. Pero una de las cosas que también tenemos que ver en esta comida que ellos tenían es que estaban malentendiendo lo que celebraban. Paso 1, ellos pensaban que estaban celebrando la cena del Señor y tenían esta práctica de comer juntos como iglesia. Pero lo que está sucediendo es que no lo estaban haciendo así. La iglesia de Corinto estaba compuesta de diferentes estratos sociales. Uno de los estratos sociales dentro de esta iglesia eran personas pudientes. Eran personas que tenían poder adquisitivo y habían personas que eran ricos.
Recuerde que la iglesia de los Corintios eran personas griegas. Básicamente habían venido del mundo griego, del mundo gentil, y ahora se habían convertido a los pies de Cristo. Luego otro estrato que había ahí eran los jornaleros. Los jornaleros que Jesús siempre hace alguna alusión en sus parábolas, que trabajaban por el día a día, que tenían que buscarse el dinero de manera cotidiana. Y otro estrato social dentro de la iglesia eran los esclavos. Recuerde que hace mucho tiempo, en los tiempos del apóstol Pablo, los esclavos eran un aparato o una cosa, no eran personas. Pero Cristo redimió sus vidas y les dio una nueva identidad y ahora eran parte de la iglesia. Los esclavos no ganaban sueldo, los esclavos trabajaban para sus amos y los esclavos definitivamente no tenían nada que traer a la iglesia en cuanto a estas comidas que celebraban. Entonces, lo que estaba pasando en esta iglesia es que definitivamente estaba sucediendo un problema fuerte que los estaba dividiendo. En el versículo 2 del capítulo 11, Pablo empieza a alabarles a ellos. Les dice, versículo 2, capítulo 11 de Corintios, le dice: os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os la entregué. Pablo empieza esta sección alabándoles a ellos porque están entendiendo claramente las instrucciones. Pero llega un momento en que él ya no va a alabarles, porque están entendiendo esto, están practicando esta cena, esta comida de manera deformada. El versículo 21 les dice: porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Note esto. Habían tres situaciones que estaban sucediendo. Algunos se estaban adelantando en comer la cena, otros se quedaban con hambre y otros terminaban borrachos. Yo no me imagino que en esta mañana todos juntos vamos a celebrar la cena del Señor y alguno termine borracho acá. Sería un escándalo, ¿sí? Pero lo que está pasando aquí en esta iglesia de Corinto, para entender claramente lo que Pablo está tratando de entender, está tratando de mostrar, perdón, es que los esclavos que no tenían nada que traer, normalmente veían a la gente más pudiente que traía sus potajes, invitaba a sus amigos y empezaban a comer cuando les daba la gana. Ellos empezaban a comer y algunos estaban llegando a la glotonería. Ellos estaban llevándose todo a la boca, estaban celebrando y estaban tomando el vino y estaban terminando borrachos en medio de ese banquete. Y algunos solo estaban mirando y estaban terminando avergonzados. ¿Por qué? Porque algunos no tenían que comer y algunos no tenían que llevar por sus limitaciones económicas. Entonces esto estaba deformando completamente todo el sentido de lo que ellos estaban celebrando. Estas acciones constituían un desprecio para la iglesia y humillaba a las personas con menos poder adquisitivo. Cuando el Señor nos muestra en su palabra que la iglesia, no importando del estrato social de donde haya salido, no importando su poder adquisitivo, poder económico que tenga, raza, color de piel, lo que sea, Dios nos ha dado un enorme privilegio y nos ha elevado la categoría. Dice la palabra del Señor que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios, con una misión muy clara en cuanto a nuestra identidad. Pero lo que dice Dios en cuanto a nosotros es que ahora ya no somos de cualquier estrato, sino hemos sido elevados a una categoría de reyes y de sacerdotes. Pero lo que está pasando en la práctica de la iglesia es que ellos no están teniendo en cuenta la identidad de la que poseen y están, por seguir sus propios apetitos, por seguir sus propias preferencias, dejando a un lado a sus hermanos más frágiles, más débiles o en una situación económica difícil. Y cada uno se está adelantando y cada uno tal vez hasta está terminando borracho dentro de la iglesia. Los corintios
tenía un grave problema en sus trasfondos. Dentro de su cultura, dentro de su cosmovisión del mundo, los griegos pensaban que la materia era mala, que el cuerpo que es materia no servía de nada. Por tanto, al no ser nada la materia y hacer algo que estorba, podían hacer lo que les daba la gana con su cuerpo. Total, lo único que importaba era el alma para ellos. Para que no podamos juzgarlos desde aquí, ahora que nosotros tenemos las escrituras, los corintios no tenían esto que nosotros tenemos. Ellos sobrevivían a través de cartas, sobrevivían a través de la tradición oral, y ellos estaban empezando su vida cristiana a través de una cosmovisión anterior de los griegos, y estaban teniendo prácticas de tal manera que esto se estaba deformando. Para poder tener más en claro, ellos tenían un tipo de vida, un tipo de mundo, un tipo de cosmovisión de la existencia del ser humano contraria a lo que Dios dice. Dios en su palabra fue instruyéndolos y fue guiándolos. La segunda carta que Pablo les escribe y es más esperanzadora. Han entendido, han empezado a solucionar sus problemas. Pero en esta primera carta se llama la carta severa. Es una carta que Pablo les escribe toda esta primera de Corintios llamándoles la atención. Pero esta práctica está deformando completamente y menospreciando a una raza nueva, a una nueva sangre que Cristo ha comprado y que los ha elevado a la categoría de reyes y sacerdotes. No están entendiendo esta realidad de ellos y cada uno está haciendo lo mejor que quiere o lo mejor que puede de acuerdo a sus propios apetitos y proyecciones. ¿Sabe? La iglesia de Corintios por eso estaba recibiendo algunas cuestiones que le estaban dañando. Pablo les llama la atención. Fíjese lo que dice en el versículo 22. Pues ¿qué? Dice, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Pablo muestra aquí una reprensión y es difícil que en este momento él los apruebe, en este momento él los alabe. Porque él les dice, es mejor que en su casa coman, en su casa beban y a la iglesia no lleguen a traer estas divisiones y estos problemas. ¿Qué estaba repercutiendo en la iglesia? Con esta situación que ellos estaban viviendo, había una repercusión de parte de Dios para la iglesia. Sígame al versículo 29. Dice así, versículo 29 en adelante dice, porque el que come y bebe indignamente, están hablando del pan y del jugo de la uva, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, dice, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Qué interesante es esta parte. Esta gente que estaba ahora tomando sus ágapes, sus comidas, y lo estaban haciendo de manera inadecuada, menospreciando a los demás, estaban atrayendo sobre su cabeza un juicio de parte del Señor. Lo estaban haciendo de manera indigna. Esto no se acomodaba a lo que Dios les había enseñado. Y estaban sucediendo tres cosas a los hermanos. Uno, algunos estaban enfermando. Dos, aunque algunos no estaban completamente enfermos, algunos habían empezado a debilitarse. Y tres, algunos estaban durmiendo. Y la palabra dormir acá no es la misma palabra que nosotros entendemos, o como el hermanito o la hermanita ahí en este momento ya están cabeceando. Vienen a dormir a la iglesia. No han dormido anoche. Pero no se refiere a eso. Se refiere a personas que han muerto. Cuando la Biblia habla de dormir al cristiano, solo le habla, es una muerte que luego va y se encuentra con el Señor. Le llama dormir. Hay tres cosas entonces que suceden aquí en la iglesia. Se han enfermado, han empezado a debilitarse y algunos probablemente Dios ha dicho, hasta aquí no más quedas, vámonos. ¿Por qué? Porque estaban comiendo veneno a sí mismos.
juicio come, dice, y bebe para sí. Entonces, lo que Dios estaba haciendo en este momento es depurar su iglesia. Y aunque parece algo injusto, Dios estaba depurando su iglesia y algunos no los estaba dejando venir a la iglesia, algunos estaban debilitados y otros ya se los había llevado. Estaba sirviendo la iglesia. Ahora no vaya a pensar que el hermanito que no ha venido hoy día seguro Dios no, por eso no ha querido que venga. Eso solo Dios lo sabe. Y algunos que se han enfermado probablemente va a pensar usted, ajá, justo que hoy día vamos a comer la cena del Señor, ya está apuntando su nombre. No, solo Dios sabe eso. Pero esto es lo que estaba pasando. Entendiendo el contexto de lo que esta carta nos enseña de la cena del Señor, que estaban comiendo indignamente, estaban desarrollando esta santa cena con una ignorancia en su corazón y un desprecio hacia su hermano, y que Dios no estaba pasando por alto esto, vamos a lo que Dios dice en cuanto a la Santa Cena. ¿Qué es la Santa Cena? ¿Por qué se instituye? ¿Es verdaderamente esto el cuerpo de Jesús, ese pan que se convierte en carne? Yo cuando le contaba, yo he crecido en el catolicismo. He hecho mi bautismo, mi primera comunión, he hecho mi confesión con el cura, le contaba mis pecaditos ahí, me hacía rezar, me daba mis castigos y también he hecho mi confirmación. Y yo recuerdo un día que la hostia se me pegó al paladar. Dije yo, me asusté. ¿Algunos saben lo que sucede cuando la hostia se pega al paladar? ¿No saben? Muchos han sido paganos, creo, hermano mío. Yo soy el único consagrado acá, pero cuando la hostia se pega al paladar, yo me acerqué a mi abuela y le dije, abuela, se me apagó la hostia al paladar. Uy, ya me dijo mi abuela, estás en pecado, me dijo. Estás en pecado. Anda, vaya a rezar, me dijo. Me fui a rezar al cuarto, yo porque me asusté. La hostia se me había pegado al paladar. Eso significaba que era grave. ¿Por qué? Porque entendí en el catolicismo que esa hostia era la carne física de Jesús, porque así enseña el catolicismo, que es la carne física de Jesús y que el jugo de uva es su sangre derramada. Pero lo que las escrituras dicen, la Biblia dice, es algo completamente distinto. Es completamente distinto. Se nos enseña de otra manera. Dice en el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Hay algo muy interesante en esta porción que se nos muestra la Santa Cena. Jesús está a horas de ser entregado hacia los líderes religiosos. Judas ya salió, ha ido a entregarlo, pero ¿quién entregó a Jesús? ¿Quién verdaderamente entregó a Jesús? Cuando uno mira las escrituras se va a dar cuenta que Jesús fue entregado por Judas a los líderes religiosos. Los líderes religiosos entregaron a Jesús a Poncio Pilatos. Y Poncio Pilatos, no queriendo mancharse las manos de manera política, entrega a Jesús a los soldados para que lo crucifiquen. Pero pareciera que Jesús fue entregado por los seres humanos. Sin embargo, cuando uno mira las escrituras, se va a dar cuenta que es su propio Padre el que lo entregó a la muerte. Su propio Padre dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo antes habían determinado que sucediese esto. Cuando uno mira bien las escrituras, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya había sido inmolado antes de que este planeta y el cosmos sea creado. Dios ya lo había destinado. Dios en su presencia, sabiendo las cosas como habrían de venir, Dios ya había destinado este Cordero antes de que este mundo fuese creado, antes de que tú y yo siquiera hubiéramos pecado. Dios en su sabiduría, como hemos visto el domingo pasado, eligió un camino que probablemente nunca podríamos haberlo entendido, para que en algún momento dentro de la historia humana, esto resplandeciese como una esperanza,
para una raza de criaturas que están alejados de Dios por sus pecados. Este Cordero de Dios es el mismo que entregó su propia vida. Él le dice a sus discípulos, por eso el Padre me ama, les dice, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, dice Jesús, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, porque este mandamiento recibí de mi Padre. Lo hace de manera voluntaria, entrega su vida. Y esto es lo que vemos cuando en el huerto de Getsemaní ya ha sido entregado y vienen guarnición de hombres y con palos, con piedras, con espadas, y Pedro saca su espada porque los discípulos andaban armados, saca su espada y le corta la oreja a uno de los siervos de los sacerdotes. Y Jesús le dice, Pedro, guarda tu espada, le dice. ¿Acaso yo no puedo orar a mi Padre, le dice, y Él no me daría 12 legiones de ángeles? Una legión en un ejército romano era de 6,000 soldados. Jesús en ese momento podía orar a su Padre y Dios le enviaría 72,000 ángeles en su rescate que pulverizarían o vaporizarían a ese pequeño grupo que está llevándose al maestro. Pero le dice, ¿cómo se va a cumplir lo que ya está escrito, Pedro? Jesús podía impedir su muerte, claro que la podía impedir. Tenía el poder, tenía los recursos, lo tenía. Él mismo por eso dice, yo mismo, nadie me quita mi vida, yo mismo la pongo, dice, y yo mismo luego la vuelvo a tomar. Por eso el Padre me ama, dice, porque yo de mí mismo la pongo. Él iba según el plan que había sido trazado de antemanos. Antes de que este mismo universo existiese, Dios ya había trazado un camino de cómo iba a suceder estas cosas. Por eso es que una de las hermosas verdades que se nos muestran aquí es que Jesús nos orienta a entender esta ordenanza. Y les dice, Pablo lo está hablando a los corintios para que ellos entiendan esta verdad. Versículo 26, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Versículo 25 les dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis. El pan y el jugo de la uva, esto representaba no solo la carne de Jesús, sino la sangre derramada en la cruz. Y se nos muestra un nuevo pacto, se nos muestra un nuevo momento. No vamos a desarrollar esa parte, solo quiero centrarme un poco nomás en lo que es la cena del Señor. Pero ¿qué estaba pasando en ese momento cuando Jesús estableció este momento? En el momento en que Jesús estableció, estaba a horas de ser entregado. Y lo que sucedió aquí es que Jesús dio el pan a sus discípulos y luego dio el jugo de la uva, el vino a sus discípulos. Coman, les dice, tómenla todos. Esto es un nuevo pacto, esto es un símbolo para celebrar una nueva alianza. La antigua alianza que Dios tenía con los judíos era condicional. ¿A qué me refiero con condicional? Muy bien, Richard. Richard, diría Dios. Richard, si tú no cometes adulterio, si tú no deseas las cosas de tu prójimo, Richard, si tú no codicias la casa de tu hermano, si tú honras a Dios y guardas los días sábados de descanso, yo te voy a bendecir. Ah, Richard, me olvidaba de decirte, dice Dios. Pero si tú violas uno de estos mandamientos, todos estos mandamientos van a estar sobre tu cabeza. Así que, Richard, esfuérzate. Porque si no vas a estar en problemas. Ese era un pacto condicional. Y los judíos decían, sale, vamos a celebrarlo. Pero de desgracia en desgracia, y desgracia en desgracia, ese pacto no podía resultar. Así que nace un nuevo pacto, el pacto incondicional. Y le dice a Richard, ya me la agarré con Richard. Richard, todo lo que te he repetido ahora, bueno, tienes que guardarlo, Richard. Pero recuerda, no te va a ir bien si tú fallas, si tú me defraudas, no te va a ir mal, no te voy a maldecir. Porque esto ya no es en base a tu esfuerzo, Richard. Esto es en base a la obra que mi hijo ha hecho en la cruz. Te voy a seguir amando, te voy a seguir perdonando y de todas maneras te voy a llevar al cielo conmigo. Es un pacto basado en la sangre de su hijo. Es un pacto incondicional.
Dios ha celebrado un nuevo pacto en la carne y en la sangre de su Hijo. Por eso es que cuando nosotros celebramos la Santa Cena, lo hacemos con estos dos símbolos: el símbolo de su carne y el símbolo de su sangre. Es el pan y es el jugo de la uva. No es que ellos se transforman en la carne física de Jesús y en la sangre de Jesús, sino que es un símbolo que el Señor lo instituye para lo que nosotros vamos a ver a continuación, para tenerlo siempre presente. Entonces, cuando uno mira esta verdad, uno tiene que maravillarse ante lo que Dios ha hecho por nuestras vidas. Dios había prometido un nuevo pacto con ellos. Dios le había dicho a través de Jeremías, y Dios le había hablado a través de Isaías, y Dios había hablado muchas veces de este nuevo pacto que se mostraba. Jesús en esta Santa Cena les dice: pero porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y Dios habla años, siglos atrás de esta situación que iba a suceder. Pero este es el pacto, dice, que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Dios ahora había empezado a trabajar en la vida de sus criaturas. Dios ahora les daba un nuevo corazón, ya no de piedra, sino un corazón de carne. Ya no un corazón orientado a sus propios placeres, sino un corazón orientado ahora a la presencia del Señor. Así que usted y yo somos muy afortunados. Nuestro corazón de piedra se ha vuelto en un corazón de carne. Aunque aún todavía vamos creciendo y aún vamos siendo transformados, nuestras vidas ahora están enfocadas en el Señor. Amén. Y esta es la verdad. Aún todavía usted y yo vamos caminando, vamos en un proceso en el que Dios va transformando. Pero nuestra vida ya no es la misma de antes. Somos una nueva criatura y gracias a la bendita obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué celebramos esta Santa Cena? ¿Por qué la estamos dando a conocer? ¿Es un rito religioso que tenemos que cumplirla cada fin de mes? ¿O es un rito religioso que debe cumplirse cada fin de semana? A veces las personas tienen un punto de vista en cómo se debe celebrar la Santa Cena. Algunas iglesias lo celebran todos los fines de semana. Otras iglesias lo celebran dejando un domingo o dejando a veces a fin de mes. Otras iglesias lo celebran por causa de sus propias organizaciones cada cierto tiempo. Cuando tratamos de ser literales para cumplir exactamente lo que el Señor ha dicho, la Santa Cena deberíamos celebrarla los días jueves, porque fue un día jueves que la Santa Cena se instituyó. Pero Dios no nos ha dejado ni fecha ni cantidad. Nos ha dicho cada vez que la hagamos, la tenemos que hacer con una finalidad. Cada vez que usted celebre la Santa Cena, la tenemos que enfocar hacia un solo objetivo. Y este objetivo, cuando usted mire en el versículo 24, en la última parte del versículo 24 dice: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto, acá dice, en memoria de mí. En la última parte del versículo 25, hablando del jugo de la uva, del vino, dice: haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. El motivo, por tanto, de la ordenanza es el recuerdo de Jesús. Nos recordamos a Él. Recordamos su persona, recordamos su obra, no solo su sacrificio en la cruz, recordamos también su resurrección y recordamos que también Él ha sido glorificado. Lo recordamos a Él en conjunto, tal como Él es. ¿Quién es Él? Por eso es que las Escrituras se nos manda a todos los cristianos a crecer en el conocimiento de quién es Jesús y a crecer también en su gracia. Porque Él es nuestra Pascua, porque Él es nuestro libertador, porque Él es nuestro fundamento, porque Él es nuestra seguridad y porque Él también tiene que ser nuestra celebración. Allí en el Antiguo Testamento, cuando Dios estaba por liberar a los egipcios de la esclavitud, en la última plaga que Dios va a enviar, les dice a los egipcios, a los judíos, les dice: tienen que traer un cordero y tienen que matar a este cordero. La sangre de este cordero tienen que frotarlo en los dinteles de la puerta, les dice.
Y todo cuando pasa el destructor, el ángel de la muerte, cuando él vea esta sangre en los dinteles de su puerta, el ángel destructor ya no va a entrar a su casa. Y esto es lo que sucedió. El ángel de la muerte empezó a entrar hacia Egipto, y cuando llegaba a la puerta donde la sangre del cordero había sido puesta, pasaba de largo y entraba a la casa de los egipcios. En la casa de los egipcios mataba a los primogénitos. Pero esto es lo que simbolizaba, y los judíos recordaban esta Pascua cada cierto tiempo. Los judíos recordaban este momento en que Dios los había liberado de la esclavitud de los egipcios y los había llevado ahora a un nuevo momento. Ellos ahora están entendiendo y celebrando, pero Jesús le dice: esta Pascua ahora voy a ser yo. Esta Pascua ahora va a tener un nuevo cariz. Jesús ahora va a ser la nueva Pascua. Jesús va a ser el nuevo pacto. Jesús, en su sangre, todos los que están en su sangre serán protegidos de la muerte finalmente. Y aunque vamos a morir de muerte física, tarde o temprano nos encontraremos con la inmortalidad que Dios promete. Y esta obra bendita, esta cuestión que Dios nos enseña a través de las Escrituras, es lo que se nos manda a celebrar: su persona. En la iglesia de Corintios no estaban celebrando esto. Con el sentido que Jesús le había dado para que celebrasen, esto no era una realidad en ellos. Al contrario, la habían convertido en algo totalmente distinto, que ellos les estaban menospreciando a la iglesia del Señor. Estaban buscando satisfacer sus propios intereses y no estaban prestando a la gloriosa persona del Maestro. Por tanto, hermano mío, para ir entendiendo todo esto e ir terminando ya, la ordenanza de la Santa Cena se convierte en un acto que proclama, predica y anuncia la muerte del Señor. Hermanos míos, ¿qué debo hacer entonces en esta mañana? ¿Qué pasos debo dar? ¿Cómo puedo estar completamente limpio para tomar la cena del Señor? ¿Quiénes pueden tomar la cena del Señor? Bueno, en algunas iglesias solo los miembros de la iglesia, pero eso no es bíblico. Eso no se ciña a la Biblia. Los que pueden tomar la cena del Señor son personas que han conocido a Cristo y lo han aceptado como su Señor y Salvador, pero que también se han bautizado. Si usted se ha bautizado por inmersión, no por aspersión, no cuando era bebito, sino por inmersión, Dios juntamente se ha bautizado y ya es un hijo de Dios, usted puede tomar la cena del Señor. Y quiero invitarle, porque hay personas que prefieren acariciar su pecado y quedarse con su pecado que tomar la cena del Señor. Menosprecian al Señor. Prefieren no arrepentirse, no arreglar sus cuentas, no decirle al Señor: Señor, hasta aquí está bien. He estado ofendiéndote, he estado pecando, he estado haciendo estas cosas. Por favor, perdóname. Y prefieren no hacerlo. Prefieren seguir peleados con su hermano. Prefieren seguir en una vida de pecaminosidad que celebrar la Santa Cena del Señor. Los niños no pueden tomar la Santa Cena del Señor. Los jovencitos que se han bautizado, los jovencitos que son cristianos, ellos pueden tomar la cena del Señor. Y se nos manda un paso. Y para terminar la enseñanza, mire conmigo en el versículo 28. Dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. La palabra pruébese tiene que ver con un examen personal antes de comer y beber. Es someter a evaluación la intimidad de tu corazón para determinar la razón del pecado que de repente puedes estar atravesando. ¿Qué te lleva a esto? ¿A salir de la sala? No. Lo que te tiene que llevar es a confesar tu pecado y arrepentirte delante del Señor. Y estar listo tu corazón en esta mañana para tomar la cena del Señor. Amén. En un momento voy a dejarle unos minutos para que puedan orar al Señor, para que puedan arreglar sus cuentas con Dios. Los vamos a llevar a orar, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Si tú abres tus ojos y ya no te encuentras en la sala, bueno, tienes que saber porque el Señor ya te ha llevado a su presencia. ¿Ya?
Me diría, bueno, ya cenarás allá con el Señor más adelante. Pero sabe, hermano mío, este examen personal que tenemos que hacer no busca un resultado negativo. A veces la iglesia se olvida de quiénes somos. A veces la iglesia se olvida de dónde Dios nos ha sacado. Y lo que quiere a veces es sangre en el escenario. Dios no está buscando eso. Dios está buscando que sus hijos vuelvan a Él. La carta a los Corintios está buscando que sus hijos regresen a Él. Pablo no está llevándolos a que ellos se descarríen o se avergüencen y sean pues finalmente sacados de toda participación. Dios los está buscando una vez más que vuelvan hacia Él. Así que este examen personal que tenemos que hacer, una oración sencilla y en su corazón, tiene que resultar para que usted pueda participar en la cena de esta mañana.